Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas al segundo webinar denominado Desafío Futuro para la Producción de Estadísticas, una mirada desde el uso de los registros administrativos, que se realiza en el marco de la celebración del Día Mundial de la Estadística. Esta celebración tiene por objeto concientizar a la población sobre la importancia del trabajo que las oficinas de estadística desempeñamos a diario en nuestros países. En esta ocasión, contamos con la participación de 3 panelistas. El primero de ellos, Freddy Rodríguez Galvis, coordinador del área de datos en el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional CPI. Jorge Urrutia, jefe del Departamento de Infraestructura Estadística del INE Chile. Y Sebastián Reora, jefe del Departamento de Cuentas Nacionales Anuales del Banco Central de Chile. Antes de dar la palabra a los panelistas, quisiera informarles que al finalizar las 3 exposiciones, daremos un espacio para atender sus consultas, las cuales deberán hacer llegar a través del chat. Para dar inicio a este evento, daremos la palabra al señor Freddy Rodríguez Galvis, profesional en Administración de la Universidad de Gales del Reino Unido, con un MBA de la Universidad de Externado de Colombia. Lidera los proyectos del equipo de datos en CPI para la medición de los ODS en varios países de Latinoamérica, promoviendo estrategias en Open Data, Big Data y uso de fuentes de información no tradicionales e identificación de necesidades en poblaciones vulnerables. Ha sido consultor en datos abiertos y metadatos de la Cámara de Comercio de Bogotá. Fue coordinador de regulación de estadísticas en el DANE, donde dirigió los procesos de adopción y adaptación de los estándares estadísticos internacionales para la coordinación del sistema estadístico nacional, así como el fortalecimiento de la calidad estadística del país en el marco del proceso de adhesión de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Actualmente se desempeña como coordinador del área de datos en el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional, CPI. A continuación, Freddy nos presentará la importancia de los registros administrativos, la visión de la sociedad civil. Por favor, Freddy, te invito a que puedas proyectar tu presentación. Muchísimas gracias, Tamara. Por favor, ¿me confirmas que me estás escuchando bien? Te escuchamos perfecto. Perfecto, bueno. Muchísimas gracias y primero que todo agradecer al INE por esta invitación. Para nosotros como Centro de Pensamiento y en la colaboración que tenemos con la Alianza Global de Datos para el Desarrollo Sostenible, es un gusto acompañarlos en esta sesión, especialmente porque tenemos la oportunidad de mostrar los ejercicios que estamos realizando en varios países de América Latina y el Caribe, pero también en búsqueda de mirar nuevas oportunidades en lo que es el trabajo colaborativo entre sociedad civil, centros de pensamiento, la comunidad estadística, como son las oficinas de estadística y también otras instituciones productoras de este tipo de información. Voy a hacer una breve presentación en la cual se va a enfatizar en lo que es el trabajo de colaboración entre la sociedad civil y los institutos de estadística. Por favor, me confirmas si ya ven mi presentación. Se ve perfecto. Listo. Primero, presentar quién es CPI y quién es también la Global Partnership for Sustainable Development Data. Nosotros como CPI estamos ubicados en Bogotá, en Colombia, pero tenemos un accionar en varios países de América Latina en todo lo que es el desarrollo sostenible, principalmente en los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030. Esta agenda, para algunos de los que la conocen, es una agenda que tiene un involucramiento con gobiernos nacionales, con la sociedad civil, con el sector privado y cada uno de los sectores que tienen una contribución directa o indirecta con lo que es el desarrollo sostenible en temáticas ambientales, sociales y también todos los temas económicos. En CPI tenemos 3 ejes de trabajo en los cuales nos enfocamos. El primero es la gobernanza, ayudando también a países que están buscando presentar sus informes voluntarios cada año cuando se quieren hacer en este ejercicio que se lleva a Naciones Unidas, pero haciendo también una búsqueda, una investigación de qué están presentando los países,
cuáles de esos objetivos de desarrollo sostenible se están teniendo en cuenta más o menos, cómo se están distribuyendo los recursos, qué están haciendo también otros actores diferentes a gobierno. Por otra parte, tenemos el eje de financiación al desarrollo. En financiación al desarrollo hacemos investigación sobre cuáles recursos, si son de presupuesto nacional, si son de presupuesto a través de cooperación internacional u otros mecanismos, se están brindando a los países en América Latina buscando la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, estamos brindando más recursos desde los presupuestos nacionales, desde la cooperación internacional, a acabar o erradicar la pobreza, o estamos integrando mucho más recursos en temas ambientales. Ese tipo de análisis lo hacemos también en CPI. Y por último, que es el área de datos en la cual yo coordino en CPI, es todo lo que tiene que ver con posibilidades de nuevas fuentes de información, de trabajo colaborativo con las oficinas de estadística, la comunidad estadística regional y global también a través de la división de estadística, la misma CEPAL a nivel regional, el BIT, buscando alternativas que permitan cerrar las brechas de información en torno a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 244 indicadores. Ya pasando a lo que ha sido nuestro trabajo colaborativo entre regiones, pero también a nivel global, nosotros fuimos cofundadores de la Alianza Global de Datos para el Desarrollo Sostenible, o GPSDD por sus siglas en inglés, que nació de manera paralela con los ODS. En ese ejercicio identificamos grandes oportunidades en Latinoamérica, buscando trabajar no solo con la misma comunidad estadística, que si bien tiene un rol preponderante, buscamos también trabajar con el sector privado, la sociedad civil, fundaciones filantrópicas, agencias como UNFPA, como ONU Mujeres y demás dentro de toda la red de Naciones Unidas y otras comunidades de datos, por ejemplo, datos abiertos o de Big Data. ¿Esto para qué? Para unir esfuerzos, colaborar nuevamente en lo que acabo de mencionar, de cerrar esas brechas de información. Porque al final de cuentas lo que buscamos es apoyar esos procesos. No debemos dejar de lado ni trabajar de manera aislada entre los diferentes sectores, sino todo lo contrario, buscar esas comunidades que están trabajando y cómo podemos traer ese conocimiento ya desarrollado para que se pueda implementar en otros países, incluso traerlo a la comunidad global para que se comparta en otras regiones. El GPSDD tiene dentro de sus diferentes miembros a la sociedad civil, a gobiernos nacionales. En el caso de América Latina son 6 países los que hacen parte del GPSDD: República Dominicana, México, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Paraguay. Hacen parte de manera directa, otros países de manera indirecta. En algunos de los trabajos que tenemos están Perú, Chile y Uruguay. Ya en algunos aspectos o programas específicos como lo son el mismo tema de registros administrativos. Pero ¿por qué para CPI y la Alianza Global de Datos se vuelve importante los registros administrativos? Este fue un llamado no porque nosotros como CPI o GPSDD identificamos en algún punto de todos los trabajos que hicimos, sino fue una demanda directa de los países, tanto en África como en Latinoamérica, donde tiene presencia la Alianza Global de Datos. Nuestras consultas nos permitieron identificar que existía una gran necesidad de abordar los registros administrativos en temas de la gobernanza, las estructuras institucionales, en temas de cómo está la calidad de los datos, es decir, si estamos hablando de un registro de educación, ese registro de educación lo está generando usualmente un Ministerio de Educación. ¿Qué se puede hacer para mejorar su calidad? Y cómo integra también la parte de calidad estadística una oficina de estadística como el INE, en el caso de Chile, para proporcionar esos atributos de calidad necesarios y que se puedan contar con estadísticas a futuro, convirtiendo los registros administrativos en registros administrativos con potencial estadístico. Y esto se hace de la mano con todos los otros actores del sistema estadístico. Por eso aquí también hablamos de esa urgencia de tener a otros actores adicionales a los institutos de estadística en la conversación, porque para nosotros en ese entorno de las oficinas de estadística ya sabemos la necesidad de los registros, pero entenderlo en otros espacios es lo que hace falta en algunos de los casos. ¿Qué se ha hecho dentro del trabajo en América Latina? Hemos tenido la oportunidad de trabajar en algunos países identificando necesidades a través de foros presenciales cuando existía la posibilidad hace un año
de tener estos espacios en Costa Rica, en Colombia, en República Dominicana. Tuvimos espacios de discusión con diferentes actores, trayendo o llevando, en este caso, algunos actores globales a presentar también sus experiencias sobre registros administrativos. Un ejemplo de esto fue, por ejemplo, llevar a Costa Rica el trabajo de registros administrativos de la Oficina de Estadística de Dinamarca, y también presentar otros ejercicios desde la sociedad civil, cómo se está fortaleciendo los registros administrativos en África, por ejemplo, en el caso de salud. Hemos tenido una serie de webinars, pero particularmente uno relacionado con registros empresariales, de los ejemplos de Colombia y México, sobre cómo se están integrando esos registros empresariales o registros de empresas, como se conocen en algunos casos, dentro de la estadística oficial, cómo se tiene también mapeada esa información en cada uno de los institutos de estadística, pero cuál es su uso dentro de la estadística oficial. Intercambios de conocimientos que hemos tenido a través de las plataformas virtuales, eso se ha fortalecido en estos últimos meses debido al COVID, porque así es como estamos aprovechando los espacios para dar a conocer esos trabajos, y también las buenas prácticas que tienen los países en el desarrollo de fortalecimiento de registros administrativos. También hemos hecho un ejercicio de incidencia muy fuerte para fortalecer los sistemas estadísticos. Aquí ven en la foto un caso particular a través del Ministerio de Hacienda en Paraguay, que están promoviendo una nueva ley estadística que tiene un gran componente relacionado con registros administrativos para que se dé a conocer. Aquí lo que estábamos haciendo es incidencia para que el Ministerio también, dentro del plan de recursos que deben ser otorgados en el marco de la nueva ley, se pueda fortalecer tanto el Instituto de Estadística como el sistema estadístico en Paraguay. Por último, están el Foro Mundial de Datos. Ayer tuvimos la oportunidad de presentar 3 países sus experiencias de Namibia, Kirguistán y el caso de Ecuador en el Foro Mundial de Datos, que es el evento más importante sobre datos y objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, nos brindó la posibilidad de compartir estas experiencias, pero también algunos de los ejemplos que se están trabajando a nivel regional. Y por último, voy a hacer énfasis en lo que ustedes ven como intercambio de experiencias, registros administrativos, África y América Latina. Aquí voy a profundizar un poco más, mostrando lo que hicimos el año pasado en torno a registros administrativos. Dentro de lo que se identificó por una demanda verbal o las consultas que hacíamos, los países nos decían: queremos trabajar en ese énfasis de registros administrativos, pero no sabemos cómo. Entonces, lo que tomamos en cuenta fue esa necesidad en las dos regiones, en África y en América Latina, para traer a un contexto mucho más puntual eso y tratar de focalizar los esfuerzos en temáticas puntuales. Por lo cual aplicamos un instrumento de recolección, es decir, una encuesta, que fue respondida no únicamente, si ustedes ven en la gráfica derecha, no fue únicamente respondida por los institutos de estadística. Lo que hicimos fue integrar a otros ministerios o agencias en temas de educación, en temas de salud y demás temáticas en cada uno de los países, para que mínimo 2 instituciones adicionales por país respondieran esta información, y tratar de invitarlos a un evento presencial que se realizó, y ya en un momento les voy a explicar el detalle, que se realizó en México con el apoyo del Instituto de Estadística de México, el INEGI. En este caso particular, las respuestas venían de instituciones que tienen una directa relación con las temáticas que ustedes pueden ver en este momento. Estadísticas vitales, un gran componente. Aquí vemos temas de salud fuertemente relacionadas, pero también estadísticas de educación que cada vez se están fortaleciendo o buscan fortalecer sus sistemas de registros administrativos, y llegando a otras temáticas de desagregación de datos como son género, migración, discapacidad, nutrición y salud también, que de alguna u otra manera tienen que ver con estadísticas vitales en una menor proporción, pero que vemos de gran necesidad y prioridad para los países cada vez más. Esta gráfica que ustedes ven en este momento, o esta diapositiva, lo que nos indica, si ustedes lo ven rápidamente, es cómo esas prioridades también fueron identificadas por los países, y esto es un contexto de los 6 países de América Latina que respondieron, más los 5 países de África,
que estuvieron con nosotros en México. Y uno de los puntos claves, que es el porcentaje más alto, es la falta de financiación para la producción de datos. Entonces tenemos que existen unas grandes demandas de información, pero los ministerios que tienen a cargo la producción no lo pueden hacer porque tienen 100.000 cosas más que hacer dentro de sus misionalidades, y el tema de datos no es una de las actividades que está siendo financiada, que no existen recursos desde Hacienda o desde los ministerios encargados de la distribución de recursos, porque no se ha identificado como una prioridad. Entonces es importante también esa financiación, encontrar los recursos, bien sea directos o indirectos, pero que exista un empoderamiento por parte del Ejecutivo en los países para que se pueda fortalecer también. Y vemos un poco más en otras proporciones el tema de capacidades técnicas, que se pueda entender mejor cómo se puede trabajar los registros administrativos, otras capacidades un poco más desarrolladas a nivel de los productores de estadística, que entiendan qué es la estadística y también cómo un registro administrativo se puede convertir en un ejercicio de información para toma de decisiones. Un breve resumen de los países que hicieron parte de este ejercicio, como lo mencionaba, países de América Latina y de África, compartiendo sus experiencias durante 3 días que estuvimos, en 3 días y medio en México, que estuvimos compartiendo estas experiencias y también buscando soluciones a algunos de los aspectos que estaban trabajando. Los objetivos de ese intercambio fueron compartir conocimientos principalmente, pero también buscar un acercamiento entre los países para permitir un asesoramiento, es decir, buscar opciones de colaboración, de cooperación sur-sur, de trabajo mancomunado entre las instituciones, para que se pudieran ver también algunos ejercicios puntuales a futuros. Por otro lado, buscar las posibilidades de que otras organizaciones diferentes a institutos de estadística, es decir, agencias de Naciones Unidas, bancos multilaterales o incluso la misma sociedad civil, se integraran en la conversación para directamente brindar un apoyo a los institutos de estadística o a los sistemas estadísticos nacionales. Aquí vemos las temáticas en la parte derecha del intercambio. Dentro de cada una de ellas existían muchos más temas, pero nos permitían también tener un hilo conductor dentro de lo que se va viendo en registros administrativos, es decir, la gobernanza, cómo se está dando ese trabajo mancomunado a nivel institucional, también quiénes están intercambiando información, la calidad de los datos de los registros administrativos y por último, qué innovaciones existen. Es decir, hay una mejor interoperabilidad, hay un mejor trabajo mancomunado entre las instituciones o cómo podríamos ver algunos mecanismos adicionales de trabajo. El resultado que obtuvimos, o algunos de los resultados que obtuvimos, fue empezar a buscar maneras para fortalecer los registros administrativos, específicamente en estas áreas de acción como son migración, el registro civil, en educación, porque fueron varios de los actores o ministerios, que participaron en México los que manifestaron tener algunas prácticas o poder tomar esas prácticas que otros países también estaban presentando. Promover el intercambio de experiencias, que es lo que seguimos haciendo tanto en África como en América Latina. Tenemos una barrera también que es el idioma, pero hemos tratado de manejar esto para que sea viable compartir esas experiencias tanto entre la región como por fuera de la región. Y buscar también algunos espacios, oportunidades de colaboración conjunta, que es lo que estamos haciendo con Naciones Unidas, la División de Estadística. ¿Qué sigue? Después de todo lo que hemos hecho y especialmente el intercambio de experiencia, explorar fuentes de información que aún no se han tenido en cuenta, es decir, fuentes no tradicionales de información que en muchos de los casos ya son registros administrativos con potencial pero que no se han utilizado, un intercambio de conocimientos y experiencias sobre registros administrativos, sobre las lecciones aprendidas de COVID. Hemos visto que el tema de COVID ha beneficiado en algunos de los casos, en otros casos se ha mantenido igual, para poder tener más acceso a registros administrativos y a información en general por parte de los institutos de estadística, y queremos aprovechar para compartir esas lecciones aprendidas entre los países. Estamos dando seguimiento a un apoyo de asistencia técnica que teníamos previsto para Costa Rica desde el Instituto de Estadística de Canadá, StatCan, al INEC de Costa Rica. Lo teníamos previsto de manera presencial para mayo de este año. Debido a toda la contingencia de COVID, tuvimos que cambiarlo de manera virtual y lo vamos a tener en noviembre, el próximo mes,
con algunas sesiones mucho más puntuales y buscando que también se pueda dar eventualmente un espacio en los futuros meses sobre lo que son registros empresariales o registros de empresas. Y por último, el Collaborative on Data, que también hace parte del INE de Chile y donde está activamente participando, mostrando sus experiencias, pero también esas demandas en términos de necesidades que pueden existir para fortalecer los registros administrativos. Este Collaborative tiene, o este grupo de colaboración de registros administrativos, tiene un grupo interinstitucional en el cual pues GPSDD, CPI y la División de Estadística de Naciones Unidas hacemos parte como secretariado, pero existen otras instituciones también que son institutos de estadística, algunas agencias de Naciones Unidas, bancos multilaterales como el BID en nuestro caso regional, que hacen parte de la discusión, mirando alternativas para poder cerrar esas brechas y mirar también cómo podemos fortalecer los sistemas estadísticos. Dentro del trabajo que se tiene. Minutos. Perfecto, creo que en 2 minutos ya voy a terminar, perfecto. Y dentro del equipo, dentro del trabajo que está buscando el Collaborative, nosotros lo que hemos visto son 3 ejes principales. Y esto fue una conversación al momento de crear el grupo de colaboración y basado en las experiencias que tuvimos en México y todos los insumos que nos dieron cada uno de los aliados, en que dividiéramos en 3 elementos principales para que cada uno de los países también que se quisieran postular en los grupos sin tener un solo grupo dedicado, es decir, se pueden postular a varios de los grupos, es que miráramos primero el marco institucional, que lo mencioné también anteriormente dentro del ejercicio que hicimos en México, la coordinación y las alianzas. En este caso, este primer grupo lo que busca es que se trabaje sobre cuál es la legislación, cuáles son los actos legislativos o todo lo que tiene que ver con las leyes que existen para poder compartir información, para poder tener acceso a registros administrativos y también cómo se puede dar ese intercambio de información. Existe mucha disposición a veces entre las instituciones, pero cuando se llega a un paso mucho más puntual de intercambiar información, no se puede hacer porque no existe la posibilidad o la viabilidad a nivel jurídico, y ahí es donde vemos unas barreras muy fuertes que nos toman meses o a veces impiden ese intercambio de experiencia. Entonces, ese es un punto clave que estamos viendo como de parte del trabajo, y ahí está colaborando fuertemente el INE de Chile, trayendo nuevas ideas y también un poco abriendo la discusión para que otras instituciones puedan brindar esos conocimientos. El equipo 2 es el de gestión y estandarización de datos, tiene un gran componente sobre calidad. Lo que busca es discutir esos atributos de calidad, cómo se podría manejar, qué debe tenerse en cuenta en registros administrativos, que es una fuente de información como otras que existen a nivel de encuestas y censos, pero que tiene algunas particularidades importantes a tener en cuenta en términos de calidad de datos. Y por último, el equipo de interoperabilidad técnica y vinculación es un poco más tecnológico, o ha tenido una discusión también con énfasis tecnológico, y es buscar qué se debe tener en cuenta para hacer mucho más interoperable una discusión sobre intercambio de registros administrativos y cómo se podría también tener en cuenta alguna información adicional como son las estrategias de datos abiertos, cómo se está trabajando OGP o todo lo que tiene que ver con los lineamientos de gobierno abierto, que en algunos casos se pueden cruzar también con lo que es la comunidad estadística o los lineamientos a nivel estadístico. Eso es un poco lo que se ha definido y seguimos trabajando con estos ejercicios a nivel del Collaborative, y en próximos meses pues seguimos con los intercambios de experiencia, trabajando muy de la mano con otros países, buscando fortalecer los sistemas estadísticos y con el énfasis en registros administrativos. Aquí termino mi presentación. Muchas gracias, Denis, también por el llamado, y ya doy la palabra para que ustedes también puedan seguir. Gracias. Freddy, muchas gracias por tu presentación. Y a continuación daremos curso al programa, otorgando la palabra a Jorge Urrutia, profesional con experiencia en análisis cuantitativo, ingeniería económica aplicada, valorización de activos financieros y producción de estadísticas económicas. Ha participado en grupos de investigación organizacional, industrial,
discriminación salarial, integración de energías renovables y modelos de pronósticos de liquidez, además de haber realizado docencia en universidades nacionales. En el ámbito privado se ha desempeñado en distintos cargos ejecutivos en el sector industrial, financiero, comercial y educacional. En el Instituto Nacional de Estadística posee una importante trayectoria en distintos cargos, como es de jefe de Departamento de Infraestructura Estadística, subdirección de operaciones y anteriormente como jefe del Departamento de Estadísticas Económicas de la misma subdirección. Ingresó a la institución el 2017 por medio de un concurso público. Jorge es ingeniero comercial, licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas y Comercio Internacional de la Universidad Arturo Prat. Cuenta con estudio de posgrado en Finanzas de la Universidad del Desarrollo, en Economía por la Universidad Alberto Hurtado y Fordham University, más una especialización en programación por la Universidad de Chicago. A continuación, Jorge nos presentará respecto de la temática gobernanza de datos. Por favor, Jorge, te invito a proyectar ya la presentación. Gracias, Denise. Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien en sus respectivos hogares, dado la actual pandemia. Rápidamente, en esta presentación vamos a revisar 4 puntos, donde en la primera instancia es más bien como contexto respecto a los conceptos de gobernanza y administración de datos, para dar rápidamente paso a revisar la experiencia del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile respecto a la gobernanza y administración de datos y cómo hemos configurado finalmente este trabajo. Después, en un tercer punto, veremos el modelo propuesto de gobernanza en la institución para finalmente hacer una breve revisión de las instancias de trabajo y cooperación que estamos teniendo tanto a nivel nacional como internacional. Respecto a lo primero, tenemos que distinguir que existen 2 conceptos. Por una parte tenemos lo que es finalmente el gobierno de datos, que es finalmente la autoridad soberana de poder definir finalmente las políticas y los procedimientos de cómo se tienen que organizar los datos dentro de una institución, como particularmente en la oficina estadística, y también este gobierno de datos también tiene que permanentemente monitorear y controlar esta implementación de acuerdo a los lineamientos que establezca. Por otra parte, la administración de datos hace relación a los aspectos más bien operativos de qué es lo que se tiene que hacer finalmente para poder responder al marco de gobernanza establecido en gobierno. De esta manera también podemos decir de que se conduce y más bien supervisa el ciclo de vida de las data al interior de la institución. Gráficamente puede ser presentado de esta manera, donde ven a su izquierda, ¿no es cierto?, que el gobierno de datos más bien establece, controla y monitorea la implementación de políticas y procedimientos, mientras que a su derecha pueden ver de que la administración de datos organiza y coordina esta implementación en pos de regular los activos de datos y también su ciclo de vida, también apoyado en la conducción y supervisión de los procesos operacionales de la administración de datos. Si bien puede parecer lógico, es importante quizás repasar también cuáles son los beneficios de obtener una correcta administración, una correcta gobernanza de administración de datos, entre los cuales uno puede destacar el apoyo finalmente a una mejor toma de decisiones, considerando un universo más amplio de datos, pero también una mayor uniformidad de esto, que también deriva de tener reglas claras para poder cambiar los procesos asociados a los datos, pero también los datos en sí mismos, y que ayudan finalmente a la organización, entre otros, a la reducción de costos asociados a otras esferas de la gestión de datos, como por ejemplo la recolección, tema muy importante para la oficina de estadística. Y también de esta manera propende a un aumento de la eficiencia mediante la capacidad de reutilizar procesos asociados a los datos y también de reutilizar también los datos bajo distintos conceptos más bien iterativos. Finalmente, estas distintas fuentes de contraste con una correcta gobernanza de administración de datos también permite aumentar la confianza en la calidad de estos datos, dado también, ¿no es cierto?, el continuo escrutinio y monitoreo del cumplimiento de las normas que dentro de la gobernanza se deben establecer. ¿Cómo esta gobernanza y administración de datos se puede implementar? Bueno, en términos generales, ustedes ven en pantalla 7 pasos, que en realidad, en términos bien concretos, primero establecen la necesidad de definir claramente los objetivos de lo que se persigue con esta gobernanza y administración de datos,
y después posteriormente ir decantando esto en una clara hoja de ruta que pueda aunar los objetivos que se quieren perseguir, para después ir diseñando, planificando y finalmente implementando un programa de gobierno y administración de datos, y que de paso, en un último paso, a su monitoreo y continuo control. Y esto es más bien recursivo, porque siempre, como lo vamos a ver un poco más adelante, esto va cambiando finalmente de enfoque. Rápidamente, ¿cuál ha sido la experiencia del Instituto Nacional de Estadística de Chile? Bueno, acá tenemos que partir haciendo un poco de historia, que es súper importante para anclar un poco el concepto de gobernanza y administración que estamos llevando a cabo. En una primera instancia, nuestra planificación estratégica del año 2018 al año 2022, ¿sí?, estableció 3 ejes estratégicos de trabajo. El primero, incrementar, ¿no es cierto?, el valor del dato, el valor público del dato estadístico para el refuerzo de la toma de decisiones, instalar estándares de calidad para la producción estadística nacional y finalmente consolidar la modernización en la gestión propia del instituto. De esto nosotros podemos abstraer drivers bien importantes para sentar la gobernanza, entre los cuales uno puede destacar, por ejemplo, acoger o recibir, finalmente, o atender desde nuestra labor como oficina estadística las nuevas demandas de información que se nos exigen. Por otra parte, poder reducir, ¿no es cierto?, la carga de respuesta de nuestros informantes, que, como lo decía nuestra directora en la mañana, en algunos casos es importante. Y esto también implica necesariamente modificar también la infraestructura tecnológica que utilizamos para la producción estadística, mejorar la integración de datos oficiales al interior del país y también maximizar el uso de la fuente administrativa, también para lograr, ¿no es cierto?, su uso en la producción estadística para la toma de decisiones. Y es en este marco puntual que uno puede decir que es el compromiso de la alta dirección, donde este modelo de gobernanza se tiene que necesariamente instalar. Y es así que si uno analiza con mayor detalle, en el segundo eje de trabajo, o eje estratégico, instalar estándares de calidad para la producción estadística nacional, en el objetivo estratégico número 3, uno tiene destacado, ¿no es cierto?, en pantalla, impulsar la generación de registros administrativos para su uso en la producción estadística nacional. Ahora, es este objetivo estratégico el que nos sirve a nosotros finalmente para poder ir materializando este concepto de gobernanza y administración de datos. Aunque valga la necesidad de poder precisarlo, el INE desde hace mucho tiempo, como le mencionó la directora, trabaja con registro administrativo. Finalmente, el desafío hoy por hoy es seguir potenciando su utilización, pero finalmente bajo un concepto de gobernanza claro y administración que permita, ¿no es cierto?, buscar las mejores sinergias y eficiencias para la producción estadística. Y es así que en el año 2019, uno de los principales hitos en esta lógica de gobernanza es la nueva estructura que el Instituto adoptó a partir de junio del año 2019, donde se crean el Departamento de Metodologías e Innovación Estadística, por otra parte el Departamento de Seguridad de la Información y finalmente el Departamento de Infraestructura Estadística, en el cual yo me puedo referir, ¿no es cierto?, que está compuesto de 3 subdepartamentos, un subdepartamento de Geografía, que en la mañana también a las 2 de la tarde estuvieron haciendo las cápsulas respecto a los mapas interactivos, el subdepartamento de Gobierno y Administración de Datos y también el subdepartamento de Marcos Maestros para poder establecer acá en este departamento el concepto de infraestructura estadística que soporta la producción. Ahora, el trabajo que hace el departamento en sí, finalmente es transversal a nivel institucional, por lo tanto, continuamente tenemos que tener contacto con las unidades, con la subdirección técnica, la subdirección de operaciones, sobre todo con el Departamento de Seguridad de la Información, como así también el Departamento de Metodologías e Innovación Estadística, finalmente para lograr que el concepto de infraestructura como tal trascienda finalmente la institución completa. Y es en esta misma lógica donde podemos ver de que en el segmento de negocios, donde están situados los procesos de infraestructura estadística, encontramos la necesidad de desarrollar y mantener un sistema estadístico integrado de registros y metadatos, que no solamente se preocupe de poder facilitar el uso de los registros administrativos, sino finalmente establecer los lineamientos, las políticas y procedimientos para poder gobernarlo y correctamente administrarlo, como aparece en la presentación. En esta misma lógica, finalmente llegamos al equipo especializado que el Instituto crea ya desde el año 2019, que es el Subdepartamento de Gobierno y Administración de Datos,
que como pueden ver en las funciones que están en la presentación, ¿sí? Básicamente se hace cargo de establecer las políticas, los procedimientos y finalmente el conjunto de normas que subyacen al ciclo de vida de los datos y que por otra parte busca también establecer las condiciones necesarias para poder administrar estos datos bajo un concepto integral, transversal y que permita al instituto avanzar finalmente a un concepto de gobierno y de administración transversal y que sea orgánico en sí mismo. También es importante hacer finalmente eco de cuál es la evaluación que hacemos como instituto respecto al trabajo que hemos tenido con los registros administrativos, pero también en esta lógica de gobernanza. Ahora, nuestros diagnósticos, que se basa también en las pruebas TASC que hemos hecho en el año 2014, en el año 2018, más también una consultoría en función de un proyecto que tenemos con la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, nos arroja que por un lado tenemos oportunidades de mejora para lograr una mejor integración sistémica en la utilización de los registros administrativos bajo un concepto de gobernanza. Por otro lado, también este concepto de gobernanza tiene que trascender necesariamente, ¿no es cierto?, en un sistema estadístico como el chileno, que es de producción estadística descentralizada, y también hacerse cargo de algunas limitaciones jurídicas que también nos restringen en la actualidad para poder acceder a ciertos registros administrativos nominados. O sea, hay mucho que hacer. O sea, acá finalmente esta presentación busca mostrar el avance, pero también ir dando cuenta de que el trabajo que tenemos que hacer como institución no está lejos de acabar, sino finalmente es un camino que tenemos que transitar paso a paso de manera planificada. ¿Cuál es este modelo de gobernanza que proponemos? Bueno, en una primera instancia es importante dejar claro que todo lo que estamos trabajando como modelo de gobernanza y administración de datos se basa particularmente en un proyecto estratégico, que es el proyecto estratégico Sistema Integrado para Uso Estadístico de los Registros Administrativos, cuyo marco conceptual se basa fundamentalmente en el trabajo hecho por Walgreen y Walgreen en el año 2014, donde básicamente trabaja en función del esquema que ustedes ven en pantalla, en el cual una unidad en la oficina estadística, en este caso el subdepartamento de Gobierno y Administración de Datos, ¿sí?, tiene el acceso exclusivo a los registros administrativos nominados, que una vez capturados desde el proveedor de todo registro administrativo, genera finalmente una base anónima para disponerla finalmente para la producción estadística, también con un acceso condicionado y con unas ciertas características técnicas. Esto es muy general, pero en realidad representa un poco en este modelo la preocupación porque también bajo este concepto de gobernanza y administración de datos se cautela con mucho celo y resguardo del secreto estadístico, como también la identidad de la unidad informante. Así también es importante considerar de que en este mismo trabajo, que nosotros lo consideramos como base, ¿no es cierto?, del modelo de gobernanza y administración de datos, trabajamos en función de 4 registros base. Un registro de población, que incluye a las personas y hogares, un registro de actividad, un registro de inmuebles y finalmente un registro más bien empresarial, que uno entendería que en el ideal, ¿no es cierto?, al armar estos 4 registros base, uno permitiría, en función de ciertas llaves o identificadores únicos, poder establecer todas las interrelaciones necesarias para poder elaborar estadística basada en registros administrativos, pero que también sean gobernados y administrados correctamente en función de lo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué hemos logrado tener finalmente hasta el día de hoy? Bueno, hemos tenido avance en el establecimiento de un modelo conceptual para el desarrollo de iniciativas futuras en torno a estos registros base. Hemos avanzado en la documentación de los procesos y subprocesos asociados al gobierno y administración de datos. Hemos ido instalando paulatinamente modelos de gestión en torno a los registros administrativos, que también hoy por hoy tienen ciertas aplicaciones prácticas, como lo que estamos viendo con la Suceso, la Superintendencia de Pensiones, entre otros. También estamos trabajando con el área de la Subdirección de Tecnologías de la Información en poder gestionar grandes bases de datos. Y finalmente, en este último trimestre en particular, estamos abocándonos a la elaboración de los primeros protocolos asociados a la innominación de registros administrativos, la estructuración de la documentación asociada a estos registros, la transferencia de archivos entre las instituciones, la carga de datos, su acceso y también su respaldo en términos más bien operacionales de la administración de datos. En esta presentación, este slide, ustedes pueden ver básicamente cómo funciona el esquema, que en términos bien generales,
uno puede entender de que en una primera instancia la institución que provee estos registros administrativos para uso del INE, finalmente se los transfiere al Subdepartamento de Gobierno y Administración de Datos, quien a su vez aplica los procesos de transformación que previamente fueron acordados con los equipos técnicos y metodológicos responsables, a fin después de que pasar por un proceso de actualización, tanto de los registros bases, pero también con la información proveniente de la producción estadística y también de los marcos maestros, puedan ser dispuestos finalmente para la producción estadística en los equipos técnicos, metodológicos, bajo un carácter de innominado y que no finalmente comprometan la identidad de la unidad informante. Ahora, lo que es importante destacar acá, que si bien acá es el Subdepartamento de Gobierno y Administración de Datos quien tiene el acceso único, ¿no es cierto?, a los datos nominados de la institución para la producción estadística, ¿sí? Es que todo proceso de transformación de estos registros administrativos para habilitarlo como registro estadístico es también de la mano con los equipos técnicos metodológicos. Entonces, finalmente, también acá relevamos la importancia de esta infraestructura estadística que no puede concebirse como el trabajo de una unidad en particular, sino finalmente de un trabajo colaborativo y transversal. Por otro lado, acá, en términos más bien como de cómo implementar esto tecnológicamente, acá podemos decir de que una de las medidas que está tomando la institución es que para los intercambios de los datos, ¿sí?, entre instituciones, estamos trabajando con servidores SFTP, ¿ya? En lo cual, el INE dispone al tercero, ¿no es cierto?, de la otra institución, un servidor de FTP, o por el contrario, la otra institución dispone de un FTP al INE para esta transferencia. Por otra parte, también, en esta lógica del trabajo con el Departamento de Seguridad de la Información, evitamos el uso del correo electrónico, finalmente, para el intercambio de bases de datos, y finalmente tratamos de siempre entregar o manifestar por escrito, en la lógica de los convenios de cooperación que hacemos con el apoyo sustantivo de la Unidad de Cooperación Institucional, todas las características del traspaso y cómo esto finalmente se tiene que regular entre ambas instituciones. Ahora, en términos como de la estructura, yo le había mencionado anteriormente que una vez que recibimos los registros administrativos nos encargamos de transformar estos registros. Finalmente esto hace eco del procedimiento ETL, que busca extraer los registros administrativos, transformarlos y finalmente cargarlos para su uso en la producción estadística. Principalmente todo este trabajo lo estamos finalmente generando a través de SQL, tanto su estructuración como también su disposición finalmente en tabla definida. Pero no obstante ello, estamos también trabajando en función de disponer toda esta información a través de conexiones que permitan trabajar a los equipos técnicos y metodológicos a través del mismo SQL, SAS o R para poder hacer el mejor análisis de datos en función de las herramientas que tenemos como institución. Por otra parte, y en términos como generales, les quiero comentar también las instancias de trabajo y cooperación que tenemos tanto a nivel nacional como también con otros países que a propósito de los registros administrativos, su gobernanza y su administración, estamos llevando a cabo. Como lo había mencionado al inicio, estamos trabajando en conjunto con Perú, Bolivia y Colombia en un proyecto financiado por la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia en la implementación finalmente de los registros bases de actividad y empresa que también se enmarcan en el modelo de Walgreen mostrado, ¿no es cierto?, anteriormente. Y por otro lado también en este proyecto estamos buscando trabajar en establecer e implementar un modelo inicial para la gestión de los proveedores de datos, que también como lo mencionaba también anteriormente el colega, esto se marca un poco en el trabajo que estamos haciendo también con el Tax Team One del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas. Por otra parte, actualmente nuestra institución está trabajando en la planificación de un proyecto de registro administrativo, pero que trascienda finalmente la institución y abarque todo el sistema estadístico nacional. Y aquí finalmente estamos trabajando con 5 componentes de trabajo que buscan en una primera instancia generar esta alianza estratégica, pero también trabajar bajo un modelo de trabajo interinstitucional, buscando generar inventarios de registro administrativo, pero también la generación de capacidades técnicas para su utilización. Finalmente, también somos parte constante y continuo finalmente del trabajo del grupo de la CEPAL de registro administrativo, y que también busca en este caso buscar a través de la utilización del GSBPM como modelo de producción estadística genérico que utiliza el INE,
cómo podemos ir incluyendo los registros administrativos en este proceso más bien, o en este enfoque conceptual y metodológico. Finalmente, también, como lo señalaba anteriormente, estamos trabajando en el grupo colaborativo con el uso de fuentes administrativas para fines estadísticos de Naciones Unidas y el GPSDD, que busca, entre otras cosas, por un lado, trabajar el marco institucional de coordinación y partnership en el grupo de trabajo número 1, en el segundo trabajo, el manejo de datos y estandarización, y en un tercer grupo de trabajo, la interoperabilidad técnica y vinculación o linking asociado al trabajo con registro administrativo. Que aquí es importante mencionar que acá equipos del instituto completo están trabajando en cada uno, finalmente, de estos tres grupos de trabajo. Muchas gracias por su atención y espero que la información sea de su interés y provecho. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Para dar curso al programa, daremos la palabra a Sebastián Rebora, ingeniero comercial con mención en Economía de la Universidad de Chile y máster en Economía y Econometría de la Universidad de Exeter en Reino Unido. 13 años de experiencia en la División de Estadística del Banco Central de Chile, cumpliendo diferentes funciones en la recopilación de las cuentas nacionales de Chile. Actualmente es el jefe del Departamento de Cuentas Nacionales Anuales, unidad a cargo de las estadísticas de cuentas nacionales por actividad económica para la compilación del PIB y sus agregados. Actualmente es el jefe del Departamento de Cuentas Nacionales. Sebastián nos presentará para finalizar el uso de los registros administrativos para la producción de estadísticas, la experiencia del Banco Central de Chile. Por favor, Sebastián. Denise, ¿me confirmas que se ve? ¿Se escucha? Se ve y se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Aline, por la invitación a presentar en este seminario en el Día de la Estadística. Entonces tengo el desafío de contarles en los próximos 20 minutos cuál es la experiencia del Banco Central en el uso de los registros administrativos para la compilación de estadísticas, ¿ya? Lo primero que hay que mencionar es que el banco, además de su función sobre la estabilidad de los precios y la estabilidad y la función sobre la estabilidad del mercado financiero, tiene dentro de su función establecida en la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central la función de compilar las principales estadísticas macroeconómicas del país. Dentro de estas estadísticas macroeconómicas están principalmente las cuentas nacionales en primer lugar, como un primer grupo de estadísticas macroeconómicas. Típicamente aquí se conoce básicamente el Producto Interno Bruto como el principal producto que abordan tanto las cuentas nacionales trimestrales como las cuentas nacionales anuales. Sin embargo, el Banco Central elabora el set completo de cuentas nacionales, es decir, las cuentas no financieras de los sectores institucionales para determinar las capacidades y necesidades de financiamiento de tales sectores, y las cuentas financieras que van a determinar por el lado de los activos y pasivos las necesidades y capacidades de financiamiento de los sectores, ¿ya? También el banco cuenta con la publicación del PIB regional a nivel de las regiones del país y de este índice mensual de actividad económica o IMACE que se publica mensualmente y que corresponde a un proxy de la evolución del PIB mensual, ¿ya? Por el lado del sector externo, vale mencionar que el Banco Central también está encargado de la compilación de la balanza de pago y la posición de inversión internacional, publicación que se hace trimestralmente. Sin embargo, también la cuenta financiera con el resto del mundo se publica en forma mensual, y las estadísticas del comercio exterior, en particular la balanza comercial de bienes, se publica de forma semanal, ¿ya? Eso está dentro de las estadísticas de mayor oportunidad que publica el banco. Un tercer grupo de estadísticas macroeconómicas es también las estadísticas monetarias y financieras, donde se publican los agregados monetarios como un indicador del dinero circulante en la economía. Se publican los agregados más líquidos a los menos líquidos, y también se publican estadísticas de colocaciones y de tasas de interés por tipo, ¿ya? Y dentro de otras estadísticas e indicadores que también el banco publica se encuentra la encuesta de expectativas económicas, que es de carácter mensual, la encuesta de operadores financieras también de carácter mensual,
y el índice de avisos laborales en base a información de páginas web que publican dichos avisos, ¿ya? Y también se publica semestralmente un índice de precios de la vivienda, ¿ya? Para la publicación de estas estadísticas macro, el Banco Central es un usuario intensivo de estadísticas básicas que uno podría agrupar en 3 grupos, ¿ya? El primer grupo relevante es la información directa de unidades estadísticas, y aquí básicamente encontramos a las encuestas estructurales y coyunturales a empresas y establecimientos productivos que se levantan en forma anual y mensual para la determinación, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, ¿ya? También se encuentran las encuestas a los hogares. Típicamente aquí en las cuentas nacionales se utilizan las encuestas, por ejemplo, de presupuestos familiares para la determinación del consumo de los hogares, ¿ya? El segundo grupo, y el que es de interés de esta presentación, es el de los registros administrativos. Y básicamente aquí el Banco Central recibe 3 grandes grupos de registros administrativos. Los primeros son los registros administrativos tributarios, que provienen del Servicio de Impuestos Internos, los registros de aduana y los estados financieros de las empresas supervisadas dentro de los registros administrativos más importantes que recibe el banco, ¿ya? Y también una tercera categoría que podría catalogarse como de otras fuentes de información están las estadísticas sectoriales de diversos organismos que publican datos e información básica de sectores económicos. Están las estadísticas de precios que se utilizan en las cuentas nacionales para determinar la evolución real de la economía. Y está la presencia también de estudios especiales que el Banco Central encarga con la oportunidad de las compilaciones de referencia a las cuentas nacionales, por ejemplo, para levantar información que no está disponible de forma habitual en el sistema estadístico nacional, ¿ya? Este esquema lo que pretende ilustrar es básicamente cómo es la relación del Banco Central y en su función de compilar las estadísticas macro con los diferentes actores del sistema estadístico nacional, ¿ya? Por el lado de la izquierda está el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, que se encarga de la recopilación de datos y la compilación de estadísticas básicas, tanto de índices de precios, del mercado laboral, de datos sociodemográficos y también las encuestas de económica y de negocio que son de utilidad para el banco. En ese sentido hay una relación de coordinación con el INE y hay un convenio de flujo de información habitual hacia el banco para asegurar la provisión de estadísticas básicas para las estadísticas macroeconómicas, ¿ya? Por el lado de las otras fuentes, el lado derecho, se encuentran la totalidad de los registros administrativos que recibe el banco. Las fuentes de información o los organismos que proveen estos registros administrativos son principalmente, como mencioné anteriormente, el Servicio Nacional de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas, la Contraloría General de la República, la Dirección de Presupuesto, la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones, el Compendio de Normas de Cambio Internacionales, que es propio del Banco Central, y el Depósito Central de Valores, por nombrar los más importantes. Ya, y también está la información sectorial que mencionaba anteriormente. Toda esta información fluye entonces hacia el Banco Central de manera también de asegurar la provisión de estadísticas básicas para las estadísticas macro, ¿ya? Y un tercer actor relevante es el Ministerio de Hacienda, en donde hay una coordinación relevante en cuanto al Ministerio de Hacienda es el encargado de publicar las estadísticas del sector público a nivel nacional, ¿ya? ¿Cómo se utilizan estas estadísticas y cómo es el proceso productivo de las estadísticas macro a partir de los datos básicos? Entonces está primero una recopilación de esta información, de estos 3 grandes grupos de información que mencioné anteriormente. Dentro del mismo banco se hace un proceso de validación de todos estos registros y encuestas, una validación básica, validaciones contables y a la vez también validaciones económicas que le den consistencia a esta información básica para ser utilizada en los procesos ya de compilación de las estadísticas macro, en donde se traduce toda esta información básica en conceptos y clasificaciones de las estadísticas macro, ¿ya? Después viene todo el proceso de conciliación de esta información, es decir, mediante cuadros de oferta-utilización o cuadros económicos integrados, se le busca dar consistencia económica a las cifras de información básica para llegar finalmente a lograr los agregados macroeconómicos que se publican mediante informes,
mediante la base de datos estadísticos que tiene el Banco Central en su página web y mediante los anuarios que también se publican en el mismo sitio web, ¿ya? Eso a grandes rasgos es el proceso de compilación de cómo se transforma la información básica a las estadísticas macroeconómicas. ¿Cuáles son las ventajas de la medición o las ventajas de utilizar el registro administrativo específicamente en la compilación de estadísticas macro? ¿Ya? Las estadísticas macro vale mencionar que comprenden la completitud de las transacciones realizadas en una economía por parte de un gran número de agentes, ¿ya? De los cuales es difícil contar con información para cada uno de ellos a través de encuestas, ¿ya? El uso de registros administrativos complementa o suple el uso de encuestas en la compilación de estadísticas macroeconómicas, reduciendo por consecuencia el costo de levantamiento de la información y la carga para los informantes, ¿ya? Vale también decir que los registros administrativos utilizados en la compilación de estadísticas macros cumplen con las características de continuidad y representatividad necesarios para satisfacer los estándares de calidad de la estadística económica. Ya los registros administrativos que utiliza el Banco Central provienen básicamente de obligaciones legales de las instituciones que proveen de estadísticas macro y por lo tanto tienen una continuidad en el tiempo, asegurando también la continuidad en el tiempo de la compilación de estadísticas macroeconómicas, ¿ya? Y son representativas a nivel nacional de la parte formal de la economía nacional. Sin embargo, hay que tener algunas consideraciones cuando uno utiliza la información de registros administrativos, ¿ya? Ocasionalmente los registros administrativos pueden contener errores, típicamente información faltante o información atípica, y para esto es que se utilizan métodos estadísticos para depurar de forma masiva estos errores en la información básica, ¿ya? En el Banco Central entonces tenemos implementado entonces estos métodos estadísticos para depurar toda la información de registros administrativos que llega para su utilización en la compilación de estadísticas macro, ¿ya? Otra consideración que hay que tener en cuenta es que los registros administrativos no tienen como fin ser utilizados en la compilación de estadísticas, por lo tanto no necesariamente son consistentes con los conceptos de medición de las estadísticas macro, ¿ya? Típicamente acá uno podría hacer el ejemplo de que los registros administrativos, por ejemplo, del Servicio de Impuestos Internos, uno podría encontrar la facturación de las empresas, que conceptualmente es distinto al concepto de producción que se utiliza en las cuentas nacionales, por ejemplo, ¿ya? Por poner un ejemplo, la facturación de la venta de pasajes aéreos por parte de las compañías aéreas es distinta en términos temporales al real uso del servicio del transporte aéreo por parte de los hogares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esos casos en donde la facturación es distinto o temporalmente distinto al concepto de producción, es que es necesario recurrir a otro tipo de estadísticas para la compilación de esos sectores, ¿ya? ¿Cuáles son los principales registros administrativos utilizados en las estadísticas macro en el Banco Central? En el primer grupo que mencioné antes, en los tributarios, está el formulario 29 de declaración de IVA, del cual se extrae principalmente la información de venta mensual de las empresas. También está el formulario 22 del impuesto a la renta, con información anual de ingresos, costos, activos y pasivos. Está la información del formulario 1887 de remuneraciones, con información del pago anual de remuneraciones a los empleados. Y está el 2890 con información anual de compra y venta de vivienda y propiedades no residenciales. Estos son principalmente la información que se utiliza desde el impuesto interno, aun cuando hay más información que se ocupa de manera menos significativa, ¿ya? Por parte de aduana, están las declaraciones de entrada y salida de mercancías que contienen la información de importación y exportación de bienes de Chile y el exterior. Y en los estados financieros típicamente se cuenta con los registros contables o financieros de las empresas supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, ¿ya? Eso como principales registros administrativos utilizados, ¿ya? También hay una categoría de otros registros administrativos, como mencioné anteriormente, el Depósito Central de Valores, que tiene información de la tenencia de títulos de deuda, la Superintendencia de Pensiones con los registros de los fondos de pensiones y los seguros de cesantía, la Contraloría General de la República y la Dirección de Presupuestos con información del gasto del gobierno,
el compendio de normas de cambio internacionales, que es el registro de operaciones cambiarias que tiene el Banco Central a propósito de su materia, de su función regulatoria sobre las operaciones cambiarias, y la información de transacciones bancarias que informan directamente los bancos al Banco Central, ¿ya? Ahora, voy a dar algunos ejemplos de cómo esta información se utiliza en los diferentes productos de las estadísticas macro, partiendo por la declaración de IVA, que típicamente se utiliza en forma intensiva en la producción del índice mensual de actividad económica, para estimar las actividades de servicios y comercio principalmente, y también en las cuentas nacionales trimestrales, en donde además se utiliza la información de aduana para estimar la parte del comercio exterior de la economía. Principalmente en las cuentas nacionales anuales también se utiliza la declaración de renta, la declaración de remuneraciones para el pago del factor trabajo y la información de aduana también para la compilación del comercio exterior de forma anual. En las cuentas nacionales por sector institucional, estas cuentas que contienen toda la secuencia de las cuentas nacionales, se utiliza también la información de la renta, específicamente la información de los balances de las empresas que están contenidos en el formulario 22, los estados financieros, la información de la superintendencia de pensiones, la información del depósito central de valores, por ejemplo, y la información de la Contraloría General de la República para estimar las cuentas integradas del sector gobierno, ¿ya? Siguiendo entonces con los ejemplos, el formulario de compra y venta de vivienda se utiliza para compilar el índice de precios de vivienda que mencioné anteriormente, que se publica de forma semestral, el compendio de normas de cambio internacionales y aduana, que va a alimentar la compilación de la balanza de pagos y la posición de inversión internacional, y las transacciones bancarias en general que alimentan a las estadísticas monetarias y financieras que el banco publica. Me gustaría ahora comentarles acerca de los nuevos desafíos que estamos enfrentando en el Banco Central respecto a nuevos registros administrativos que estamos obteniendo desde impuestos internos. Ya a partir del año 2019, el Banco Central entonces comenzó a recibir información de documentos tributarios electrónicos desde el servicio. Dentro de los documentos tributarios electrónicos se encuentran las facturas electrónicas que a partir del año 2018 ya son obligatorios para todos los emisores de facturas de la economía. O sea, hay completitud para todos los factores, para todos los facturadores, agentes facturadores de la economía nacional. Y las boletas electrónicas que también están contenidas en estos documentos, que van a ser obligatorias a partir de marzo del 2021 para los facturadores electrónicos, pero que sin embargo ya representan alrededor de un 30% de los emisores de boletas de la economía, ¿ya? Estos documentos contienen una gran cantidad de información, incluyendo el detalle de productos facturados, algo inédito en los registros administrativos recibidos en el banco, ¿ya? Para tener una idea de lo que contienen estos documentos, en especial de la factura electrónica, aquí hay un ejemplo de un documento de factura electrónica, en donde, por ejemplo, está la información del emisor de la factura, en este caso el RUT. Aquí vale la pena mencionar, como bien lo mencionó Jorge en su presentación, que la información, toda la información proveniente del impuesto interno se recibe de forma innominada, es decir, no podemos... es imposible determinar a las empresas que recibimos en los registros tributarios. Sin embargo, tenemos información individualizada con este RUT ficticio innominado, ¿ya? Entonces está el emisor de la factura con este RUT innominado, el receptor de la factura con también este RUT innominado, que a través de un directorio de clasificación de actividad económica podemos clasificarlo para la determinación, por ejemplo, de cuentas nacionales, ¿ya? Y bueno, está todo el detalle de productos, que es lo relevante y es lo novedoso de esta fuente de información, que es básicamente el detalle de todos los productos que están incorporados en las facturaciones de las empresas, ¿ya? Así como el precio y la cantidad de cada uno de estos productos. Aquí vale la pena mencionar que el detalle de estos productos es información no estandarizada, es decir, no responde a ningún clasificador internacional de productos en que se pueda, en el fondo, de forma estandarizada, agrupar o agregar para la compilación de estadísticas macro, por ejemplo.
¿ya? Y el valor total de la transacción al final de la factura, en donde está detallado el monto neto, el pago del IVA, en el caso de hacer una factura afecta IVA, y el total del monto de la factura, ¿ya? Para tener una idea de la masividad de esta información y de los desafíos que se vienen en la utilización de esta información, es que está graficado acá de forma mensual cuál es el número de documentos que se recibe hoy día por el lado de la factura electrónica al eje izquierdo y por el lado de la boleta electrónica al lado derecho. O sea, estamos diciendo que actualmente estamos recibiendo el orden de 30 millones de documentos de factura electrónica, que si contabilizamos por todo el detalle que contienen esta factura, llegamos al orden de algo así como 120 millones de registros, ¿ya? Y por el lado de las boletas, estamos hablando que recibimos alrededor de 350.000 documentos mensualmente, ¿ya? Estos nuevos registros administrativos, entonces, por la información que contienen, representan una oportunidad para el fortalecimiento de las estadísticas macroeconómicas y para el desarrollo de nuevos productos estadísticos, ¿ya? La masividad y el carácter no estructurado de estos nuevos registros, por ejemplo, en las glosas de producto, demanda el desarrollo de una nueva infraestructura para su almacenamiento y procesamiento, así como de técnicas especializadas para su uso. Por ejemplo, en el Banco Central actualmente estamos trabajando en un proyecto de clasificación de las glosas de los productos contenidos en la factura electrónica para la determinación, por ejemplo, de la producción a nivel de producto de las actividades, o la determinación del consumo intermedio de la actividad económica a nivel de producto, ¿ya? O, por ejemplo, para su utilización en la coyuntura, ya en los indicadores de alta frecuencia de las cuentas nacionales. ¿Ya? Y esto ha demandado, entonces, que se generen proyectos tanto por el lado de la infraestructura tecnológica que requiere el almacenamiento de esta información, como por el lado del procesamiento de esta información que requiere técnicas más avanzadas de análisis de datos y de técnicas para depurar y clasificar esta información. Algunos comentarios finales para ir ya finalizando la presentación del uso de registros administrativos en el Banco Central, en las estadísticas que publica el Banco Central. Básicamente decir que el uso de registros administrativos se ha intensificado en las estadísticas que publica el banco durante los últimos 20 años, siendo los registros tributarios los más utilizados en la compilación de estadísticas macro. La digitalización de la economía y de los procesos de generación de registros administrativos ha permitido contar con nueva información, abriendo oportunidades para el fortalecimiento y la generación de nuevos productos de estadísticas macroeconómicas. Y bueno, y la masividad y complejidad, como comentaba, esta nueva información demanda una nueva infraestructura tecnológica y técnicas especializadas para el procesamiento de esta información. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Quedo atento a las preguntas, entonces. Muchas gracias, Sebastián, por tu presentación. A continuación, entonces, daremos inicio al espacio de preguntas. En esta oportunidad hemos priorizado 3 preguntas, una para cada panelista, y partiremos con una pregunta que se realiza para Freddy. La pregunta es: ¿tienen experiencia donde se integren datos de registros administrativos con datos de encuestas? Muchas gracias, Denise, y a la persona que formuló la pregunta también. Bueno, hay algunos casos, podría tomar el de censos también. En el caso de Colombia y Ecuador han tenido en cuenta los registros administrativos como un insumo principal también para hacer cálculos de población, pero dentro de los ejercicios complementarios a los censos de población y vivienda sirven los registros administrativos para identificar elementos que a través del censo no se han podido visibilizar de manera directa. También existen ejercicios a nivel de educación, todo lo que tiene que ver con educación, las encuestas, por ejemplo, a nivel de educación formal, más los registros administrativos que ya están manejando los ministerios de educación, permiten complementar y hacer ese cruce entre lo que son encuestas y registros administrativos. Otro punto que incluso en el caso de Colombia también estamos mirando para trabajar es cómo se pueden hacer estimaciones de pobreza basados en registros administrativos y encuestas. Entonces, el tema de utilizar las encuestas integradas de hogares, que ya de por sí tienen una gran riqueza en la información, pero que pueden complementarse con otros registros administrativos
por ejemplo, los registros administrativos relacionados con beneficios que el gobierno está otorgando a ciertas poblaciones o comunidades, o incluso personas directamente, si ya se tiene un mapeo específico, permiten hacer unos cruces y complementan estas estimaciones sobre pobreza. Adicional al punto de pobreza, también existen otras temáticas como lo son en temas ambientales, que es un poco más difícil, lo podemos decir, porque las encuestas ambientales o incluso la temática ambiental utiliza estadística o información no tradicional como es el tema espacial, pero se pueden utilizar las encuestas y los registros administrativos como complemento a todo lo que tiene que ver con la temática ambiental y los 5 o 6 ODS relacionados con temática ambiental en el componente de planeta que están previstos dentro del desarrollo sostenible. Entonces, aquí finalizo mi intervención y muchas gracias también, Denise. Muchas gracias, Freddy. Daremos paso entonces a la segunda pregunta para Jorge. La pregunta dice, a nivel de servicios públicos, ¿existen gestiones orientadas a normalizar o establecer requerimientos mínimos para que los registros administrativos sean maniobrables por distintas instituciones según sus requerimientos? Ejemplo, contar con formatos homologados, metadatos, etc. Gracias, Denise, por la consulta y también a la persona que nos hizo esta pregunta, ¿no es cierto?, desde los distintos participantes de esta sesión en vivo. Bueno, es una pregunta bien interesante, puesto que finalmente llama a relucir el trabajo que ahora el Instituto Nacional de Estadística estaba haciendo, particularmente en virtud de convenios de cooperación con determinados servicios públicos, particularmente trabajando en términos de los metadatos, pero en función finalmente de trabajo coordinado siempre bajo el amparo de un convenio de cooperación. Por cierto que sigue siendo finalmente un camino a transitar el posicionar ahora el sistema estadístico nacional desde una visión más bien integral que permita finalmente al Instituto Nacional de Estadística poder ejercer esta acción de normar finalmente el trabajo con los registros administrativos con el resto de los servicios públicos, pero también tenemos el férreo compromiso de avanzar prontamente con ello y también ha sido manifestado de la misma manera por nuestra directora, así que si bien hoy hemos avanzado, entendemos de que el camino próximo en el corto y mediano plazo debiese ser mucho más intensivo en este respecto. Muchas gracias y con eso finalizo mi intervención. Muchas gracias, Jorge. Y para finalizar, una pregunta para Sebastián, creo que son dos en una más bien. Dice, ¿qué nivel de volatilidad presenta el registro administrativo y cómo se supera esta volatilidad en la depuración de los datos? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo afecta la información faltante en la producción estadística? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, la verdad es que, tal como comenté en un inicio, o sea, en la presentación, los registros administrativos se someten a un proceso de depuración antes de ser utilizado la estadística macroeconómica, y esto para detectar en el fondo información faltante o información atípica que viene en los registros. Sin embargo, después de este proceso también se puede observar una volatilidad en la información, por ejemplo, la información mensual que recibimos de las ventas de IVA. Y eso también típicamente tiene que ver con la volatilidad de la propia facturación de las empresas y la volatilidad inherente en la actividad económica de algunos sectores, ¿ya? Ahora, para disminuir un poco esta de la volatilidad, es que en el fondo nosotros también utilizamos algunos filtros estadísticos y algunos promedios móviles para en ciertos sectores, cuando el efecto de la volatilidad en la facturación es mayor, poder entregar una señal más clara respecto a lo que está pasando en la actividad económica de ese sector en particular, ¿ya? Ahora, respecto a la información faltante, en estos registros administrativos lo que se hace típicamente es, en la medida en que se tiene evidencia de que esta información faltante respecto de
es porque en el fondo no hay, o por ejemplo el formulario de IVA que se utiliza mensualmente es porque la empresa no pudo declarar en el periodo, el típico periodo en que se declara el IVA. Bueno, esta mediante evidencia, por ejemplo, la comparación con la factura electrónica es que uno puede decidir imputar a una empresa cuando ésta tiene facturación distinta de cero, por ejemplo. ¿Ya? Esto es algo que se hizo muy relevante ahora en esta coyuntura por el COVID, en donde muchas empresas dejaron de facturar básicamente porque no tenían actividad económica y por lo tanto esa información faltante no había que imputarla, y la información faltante que sí teníamos evidencia de que tenía facturación se imputaba en la medida en que no se contaba con esa información en el mes de coyuntura, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí, si bien hay un proceso de imputación de información faltante, esta información se contrasta con otra fuente de información y en lo más reciente con la factura electrónica. ¿Ya? Vale la pena también decir en ese sentido que como para la medición, por ejemplo, del IMASEC, en la declaración de IVA en el mes de coyuntura no se recibe la totalidad de la información, es que también se calculan paneles respecto al mismo mes del año anterior para determinar la mejor evolución de la actividad económica en ese sector, y posteriormente esa información, cuando llega la información completa, se revisa de acuerdo a la política de revisiones que tiene el banco para revisar sus cifras de cuentas nacionales y estadísticas macro en general. ¿Ya? Eso, espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias a los tres panelistas. A modo de resumen, en el recorrido de este webinar hemos podido evidenciar la creciente demanda por el acceso y el uso de los registros administrativos a nivel nacional e internacional, y cómo los distintos países buscamos un asesoramiento, apoyo y acompañamiento tanto en la administración, gobernanza, calidad y uso de los registros administrativos. Donde nosotros como INE no nos hemos quedado atrás, hemos avanzado, así lo declara nuestro objetivo estratégico, pero también hemos avanzado en lo que corresponde en la gobernanza de datos y avanzamos también en el uso de ellos. Por su parte, el Banco Central, ¿cierto?, nos expone cómo el uso de los registros administrativos también nos ofrecen oportunidad y respuesta también a aquella necesidad que tenemos y que va creciendo y que en esta pandemia se ha agudizado. Con eso quiero dejar en esta ocasión a la directora nacional, Sandra Quijada, para unas palabras de cierre de esta sesión. Muchas gracias, Denise. Buenas tardes a todos y todas las participantes de este webinar. Quiero agradecer la participación no solamente de ustedes, y probablemente muchos de ustedes han estado en todas nuestras actividades del día en conmemoración de la celebración del Día Mundial de la Estadística. Este día ha sido muy importante para nosotros como institución, pues hemos tratado de abordar las estadísticas desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la operación estadística, desde la ciudadanía, a través de los talleres que se impartieron durante el mediodía, y también cerrando esta sesión, ¿cierto?, con la participación del Banco Central y del CPI, que nos muestran en el fondo hacia dónde va el futuro de las estadísticas. Así que agradecer especialmente a Freddy, a Jorge, a Sebastián por su participación en esta instancia, y esperamos que esta sea la primera de muchas otras que tengamos en línea con la activación, digamos, fuerte que queremos impulsar desde nuestra institución del Sistema Estadístico Nacional. Si bien nosotros llevamos una relación muy cercana y de mucha colaboración con el Banco Central, necesitamos que los otros servicios públicos puedan seguir también las mismas directrices, y para eso estamos fortaleciendo nuestros departamentos de metodología e innovación estadística y también de infraestructura estadística, que nos va a permitir avanzar en esa línea. Así que con mucha alegría y dándoles nuevamente las gracias, cerramos esta jornada y esperamos vernos pronto en otra instancia que tenga que ver más
ya con el Sistema Estadístico Nacional que solo con la conmemoración del Día de la Estadística o de otro evento que tenga que ver con nuestro ámbito de acción. Así que muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Bueno, darle las gracias a todos y todas por la participación, tanto a los panelistas, a la directora y a todos y todas presentes en la celebración del Día Mundial de la Estadística. Esperamos verlos prontamente. Muchas gracias y que tengan buen día y buena semana.